Bueno, buenas tardes, Aida. Un gusto tenerla aquí en la Universidad de Palermo y de entrevistarla, por supuesto. Bueno, como digamos ya le anticipé, digamos fuera de cámara, este es un reportaje, una entrevista para la revista jurídica de la Universidad de Palermo, que va a tener como una lavada de cara o un relanzamiento. Y dentro de ese relanzamiento se va a incorporar una nueva sección, que es sección de entrevistas a personalidades destacadas del mundo jurídico. Ahora, esta revista jurídica siempre estuvo asociada a una mirada, digamos, más desde el derecho constitucional y de los derechos humanos. La primera pregunta, que en realidad nos la hacemos nosotros mismos y por ahí se la transmitimos a ustedes, ¿por qué cree que hemos elegido como primer reportaje no a una persona o una personalidad asociada a, digamos, al mundo del derecho constitucional, sino a una civilista? ¿Qué es lo que ha pasado en el derecho y en el ordenamiento jurídico argentino para que esto suceda? Yo creo que lo primero ha pasado en esta universidad. La Universidad de Palermo es la primera que creó una carrera de Derecho Privado Constitucionalizado, carrera que dirigimos junto con la doctora Marisa Herrera. Entonces, esta visión de la Universidad de Palermo es incluso anterior a la sanción del Código Civil y Comercial. Obviamente, ahora la sanción de este Código Civil y Comercial, que integra todo este fenómeno del neoconstitucionalismo, que implica que todo el ordenamiento jurídico se impregna de los valores constitucionales, es lo que, en mi opinión, justifica esta entrevista. No precisamente el hecho de ser yo elegida entre los grandes y notables, sino de haber presentado esta carrera antes del código y ahora ser, en fin, corredactora del código. Ya que mencionó la reciente sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué se lleva como experiencia de estos largos, casi 4 años de trabajo hasta antes de la sanción del Código? La primera experiencia es la ratificación de que no está en nuestras manos resolverlo todo. O sea, nadie puede pretender que en un ordenamiento como es un Código Civil y Comercial estén expresadas todas nuestras ideas, por mucho que esas ideas hayan sido básicas en nuestra formación y en nuestra manera de plantear el derecho. Esto era posible en los tiempos de Vélez Sarsfield, pero no es posible en nuestros tiempos. Entonces, lo primero que hay que pensar es que vivimos en una sociedad democrática y que esa sociedad democrática implica el pluralismo ideológico y que a veces, como dicen los italianos, hay que aceptar esta política del piccoli passi para darse cuenta de que si esto significa un avance, no importa si quedan en el camino ideas que teníamos muy acendradas, que hubiésemos querido expresar en el código y que no han podido ser expresadas. Entonces, lo primero, creo, esta gran experiencia que hemos tenido es darnos cuenta de que existen muchísimos fundamentalismos, derecha, izquierda, el centro, de todos lados hay fundamentalismos y que lo que debemos hacer es luchar contra esos fundamentalismos y entonces la mejor manera de luchar es aceptar que también nuestras ideas no tienen que estar todas allí expresadas. Te hago una pregunta, Ida. ¿Qué hubiera hecho de distinto, si es que algo hubiera hecho de distinto, en estos casi 4 años de, digamos, de proceso, de trabajo y de transición hasta llegar a la sanción del nuevo código? Quizás no fuimos todo lo insistentes que tendríamos que haber hecho o haber sido cada vez que íbamos aprobando distintas partes y se las íbamos remitiendo a las 100 personas que trabajaron con nosotros. No fuimos lo suficientemente insistentes con ellos, entonces pocas personas nos contestaban. El resto parecía como que no tenía confianza que el código salía. Y entonces los dejamos estar. Quizás si hubiésemos insistido más, especialmente con algunas personas muy valiosas de esta centena de gente que trabajó con nosotros, nos hubiésemos equivocado menos.
Y hablando por ahí de equivocaciones o de deseos, si dependiera de usted, ¿qué es lo que cambiaría del nuevo Código Civil y Comercial recientemente sancionado? Si es que algo cambiaría. Bueno, yo insisto en este problema de la responsabilidad del Estado, que no es porque esto me afecte directamente en el sentido que es una idea que expresé hace muchos años, sino que realmente estoy convencida que cuando la actividad que presta el particular es la misma actividad que presta el Estado, no puede tener dos regímenes diferentes. No lo puede tener precisamente por esta visión constitucional de la que hablábamos, la necesidad de mantener un régimen que respete la igualdad. Y el fastidio es que mientras países como Francia, por ejemplo, que fueron los inventores de esta doble jurisdicción, dictan leyes para que en materias como, por ejemplo, la praxis médica, la mala praxis médica y de los hospitales, se unifique el régimen, cuestión de que también ha hecho recientemente Italia en el 2013, y ahora se está poniendo en aplicación a través de un decreto presidencial, un decreto se llama Buzzati en Italia. Entonces, mientras los países europeos a los que siempre hemos mirado, cuando se trata de actividades, insisto, como esta, de la praxis médica, que son actividades que presta tanto el Estado como los particulares, unifican, nosotros estemos dividiendo. Esto, sinceramente, es algo que me resulta muy difícil de aceptar. No está más allá de mi entendimiento que me digan que un accidente de tránsito en el que participa un vehículo que pertenece al Estado es una falta del servicio. Esto no, casi que no entra en mi entendimiento, sí. Y una por ahí que es un poquito más difícil. Ya no, digamos, qué modificaría del reciente sancionado nuevo código. ¿Modificaría algo del anteproyecto presentado por la Comisión al Poder Ejecutivo? ¿Hay algo que lo hubiera, si lo tendría que redactar hoy, redactado de una manera diferente? Bueno, el tema del dominio de los pueblos originarios fue un tema realmente muy discutido. Quizás yo estaba un poco motivada porque como viajé tanto mostrando este código a medida que se iba armando, en diferentes puntos del país venían estas asociaciones a hablar conmigo y todas me reclamaban en contra de lo que habíamos proyectado. Claro, ellos mismos no me daban un articulado en sustitución. Ellos lo que querían era que desapareciese de allí. En su opinión, una regulación exclusivamente desde el punto de vista constitucional favorece mejor los derechos de los pueblos originarios. Yo debo decir que este es un tema que me ha preocupado siempre, porque a mí me preocupan los microsistemas de derechos humanos, me preocupan mucho últimamente. Y sinceramente, el tema del dominio forma parte de uno más complejo, ¿no? Que es el del respeto por todas estas culturas originarias, y especialmente cuando esas culturas entran en conflicto con otro tipo de derechos. Recién recordábamos, por ejemplo, un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de niños de pueblos originarios del Ecuador que vivían en condiciones terriblemente desfavorables, fruto de un conflicto después entre tribus. Niños de una tribu que han visto morir sus padres van a vivir a otra tribu, que es la tribu de los que mataron a sus padres. En fin, hay muchas cosas de los pueblos originarios que nosotros todavía no logramos comprender adecuadamente. Y en la familia esto es evidente, ¿no es cierto? Hay en muchos de esos pueblos originarios, no digo que sean las ideas que están en los pueblos originarios del territorio argentino, pero sí de muchos pueblos originarios de la América Latina, la noción de familia es completamente diferente a la que nosotros tenemos. Se puede pertenecer a más de una familia, en fin, son cosas muy distintas. Entonces, quizás hablando de esta materia, nos hubiese faltado hablar con mayor cantidad de antropólogos y de gente que tuviese un conocimiento interdisciplinario de esta materia antes de haberlo incorporado, porque eso generó mucha resistencia que podríamos haber evitado.
Y ahora para hablar bien del reciente sancionado nuevo Código Civil, si tuviera que elegir, por ahí es difícil lo que lo voy a preguntar, si tuviera que elegir cuáles son las principales 3 virtudes de este nuevo Código Civil, o si quiere, las primeras o las principales novedades, ¿qué es lo más importante, lo más destacable? 3 nada más. Yo creo que lo más destacable de este código es haber mirado la realidad, darse cuenta de cuáles son los problemas serios que presenta el régimen que teníamos y que vamos a tener vigente hasta enero del 2016 si no se modifica la entrada en vigencia, y tratar de darle solución, ¿no? Por ejemplo, desde esta mirada de la realidad, en mi opinión, la eliminación del divorcio contencioso es uno de los grandes logros de este código. El divorcio contencioso solo genera agudizar el conflicto y no soluciona nada, o sea que este es un primer tema. O sea, esta visión de la realidad. Después, esta visión, por supuesto, desde el ámbito de los derechos humanos, me parece que eran temas que un sector de la población acepta, pero tenemos que reconocer que hay otro sector que no acepta y que hay en ciertos sectores en los que cuesta también incorporar. Por ejemplo, los autores que hacen contratos en la Argentina nunca pensaron el contrato desde la perspectiva constitucional. Nosotros en familia nos cuesta menos porque este es un concepto que venimos ya recogiendo desde hace mucho tiempo, desde que estamos estudiando toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Entonces, la incorporación de todos estos nuevos valores que hacen a una sociedad más inclusiva también me parece un punto central. Y el otro punto central, en mi opinión, es el lenguaje. Trata este código de ser comprendido por todos, no tener un lenguaje esotérico que nadie entiende, utiliza términos verbales fáciles, de fácil comprensión, evita, por ejemplo, el código del año 1998, el proyecto, que era realmente una obra fantástica, pero la redacción era una redacción, ¿no es cierto?, quizás más cuidada desde la ortodoxia, pero llena de subjuntivos, hubiese, cosas que la gente no, un lenguaje que la gente no maneja, y nosotros quisimos que este código tuviese un lenguaje que la gente entendiese y pudiese manejar. Y para terminar, 2 preguntas en una. En realidad 2 que no se parecen mucho, pero digamos que apuntan a una cuestión más personal. Si tuviera que dedicarle a alguien, a una sola persona en este mundo, el nuevo Código Civil y Comercial recientemente sancionado, ¿a quién se lo dedicaría? Y la segunda pregunta, ya con código sancionado, que nos cueste decir nuevo código y dejar de decir proyecto, ¿y ahora qué, Aida? Si es una sola. Bueno, yo no soy quien para dedicar este código, porque este código no me pertenece a mí, ¿no es cierto? Este código le pertenece a mucha gente. Pero ante tu pregunta, Natalia, si hubiese una sola persona, y mi marido, no dudo, a él. Por supuesto, sí, mis hijos, mis nietos, todo eso es muy importante, mis padres, que han sido muy importantes en mi vida, mi hermano. Pero si hubiese una sola persona, evidentemente es Nedo. ¿Y ahora qué? A seguir estudiando, a seguir explicando, a seguir viajando y tratando de demostrar las ventajas que tiene este código, que más allá de sus defectos que tiene como toda obra humana, obviamente, creemos nosotros que es un avance significativo. Muchísimas gracias, Aida, y bueno, como siempre, un placer escucharla, siempre es un aprendizaje, y la verdad que la Universidad de Palermo está más que enorgullecida de tenerla como docente y como directora de este proyecto que ya hemos iniciado casi hace 5 años, la maestría con orientación en Derecho Civil Constitucionalizado. Muchísimas gracias.